Vamos a presentar al doctor Luis Alfaro Valverde, profesor ordinario de la Universidad Pontificia Católica del Perú, doctorando por la Universidad de Girona, máster por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo de investigación de la PUC dentro de sus ámbitos de investigación. Ha sido juez especializado en lo civil y fiscal provincial civil titular. Asimismo, ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Academia de la Magistratura, es investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica de Girona. Entre sus publicaciones individuales se cuentan los libros El principio de audiencia, Evolución e influencia en el proceso civil, Proceso europeo de escasa cuantía, Derecho procesal civil europeo. La iniciativa probatoria del juez, además, ha participado en diversas obras colectivas. Doctor Luis Alfaro, muchas gracias y adelante, por favor. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer la gentil invitación para estar con ustedes en este congreso multidisciplinario con ocasión del bicentenario de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Son 200 años, no todos los días se cumplen esos años, ¿no? Y también muy feliz y honrado de compartir esta mesa con los magistrados, amigos, profesores, ¿no? Doctor Neira Flores, doctor Luján Túpez y el querido amigo Víctor de Paula Ramos, que está con nosotros virtualmente acompañándonos, ¿no? Es un placer, un gusto estar con ustedes y compartir esta mesa sobre razonamiento probatorio. Y para precisar el tema que quiero conversar con ustedes, dentro del universo cada vez más grande, ¿no? Esto es como la idea del universo en expansión, ¿no? Parece que los confines del razonamiento probatorio cada vez más se van expandiendo, ¿no? Ayer nada más el tema de prueba era visto como un patrimonio exclusivo del derecho procesal. Hoy por hoy eso sería una herejía, considerando las diversas métodos de aproximación, ¿no? Diversas problemáticas. El doctor Neira nos comentó de varias de estas cuestiones que vienen captando el interés no solo del derecho, sino también de otras áreas del conocimiento, como es la ciencia, también de la filosofía, como es la epistemología en particular, y también de la psicología en general. Bueno, el tema específico, para no hacer larga esta introducción, que quiero exponer está centrado sobre el valor o la función que desempeña una de las garantías procesales bastante conocidas, pero que quisiera especialmente enfatizar su ámbito epistémico, ¿no? Es decir, la función epistémica. Pero para precisar más el tema de mi ponencia, quisiera hacer un contraste en el modo como puede resultar armónico o útil o un aliado incluso para uno de los temas que a su vez que alude a una de las funciones del juez, y me refiero al poder probatorio ex officio, o comúnmente llamado en nuestro sistema como prueba de oficio. Entonces he titulado esta ponencia, que intentaré ser lo más breve posible, función epistémica del contradictorio en la prueba de oficio, ¿no? El objetivo es poder dar cuenta de la importancia de su consideración, no solamente desde el plano teórico, procesal, sino también de enfatizar su aspecto epistemológico. ¿Cómo es que, la pregunta sería de esta ponencia es, de qué manera el contradictorio juega un papel importante en el ejercicio de las pruebas de oficio en un sistema procesal dado? Especialmente en el proceso civil, pero creería que puede ser también útil estas reflexiones para cualquier ámbito del proceso.
y con una especial mención a una sentencia de la Corte Suprema, que es el pleno casatorio, que es el 10º pleno casatorio, para poder evaluar de qué manera estas consideraciones que voy a exponer realmente han terminado siendo reglas vinculantes y si estas son las más adecuadas, ¿no? Es decir, cómo la Corte Suprema en el 10º pleno casatorio ha tratado el contradictorio como una condición necesaria para el ejercicio de las pruebas de oficio, ¿de acuerdo? Para poder desarrollar este tema estructurado de la siguiente manera, ojalá me alcance todo el tiempo para poder enfatizar sobre estos puntos. Voy a tratar de resumir mucho aquí, así que de repente puede haber un tiempo después para ampliar algunos puntos. Principalmente me interesa primero hablar sobre los principales aspectos del contradictorio, ¿no? De la garantía del contradictorio, del derecho fundamental del contradictorio y enfatizando el aspecto, el valor epistémico, ¿no? ¿Por qué afirmo, y muchos teóricos recientemente han puesto en relieve esto, porque el contradictorio juega un papel epistémico en el razonamiento probatorio, ¿no? Y la segunda parte de la exposición está referido a dar algunas nociones de cómo podríamos comprender mejor a las pruebas de oficio, o mejor, cuál es su función que desempeña en el proceso, por qué es conveniente en algunas ocasiones, de manera extraordinaria, por cierto, que el juzgador también desarrolle cierta actividad probatoria. Y finalmente, intentaré juntar y conciliar, ¿no?, sobre la necesidad de que en aquellas ocasiones extraordinarias en las que el juzgador decida ejercer esta potestad probatoria ex oficio, deba necesariamente concebirla como una condición, ¿no?, para el ejercicio de este poder a través del contradictorio. Paso directamente a lo que es primero a hablar sobre el contradictorio. Muchísimas cosas se pueden decir de este principio, ¿no? Solo voy a citar aquí a Calamandrei, ¿no?, un procesalista bastante conocido también, ¿no?, que hace mucho tiempo daba cuenta de la importancia para el proceso del contradictorio, ¿no?, como un elemento dialéctico del proceso. De hecho, la concepción del proceso como un conjunto de momentos, de fases preordenadas, en la que participan el decisor y las partes de manera lógica, ¿no?, le debe al contradictorio esta manera de concebir al proceso, ¿no? El profesor Fasalari aquí también decía que por esa razón, entre otras, el proceso es un procedimiento en contradictorio. Nótese aquí la importancia, ¿no?, de concebir a esta garantía, que es la garantía del proceso, ¿no? El profesor Andrés de la Oliva decía de que no es conveniente llamar a todas las instituciones, categorías, reglas, formas, técnicas, etcétera, que están en el proceso como genuinos principios procesales, ¿no? Él ya alertaba la importancia de que solo un puñado de estos principios podrían asumir esta calidad. Y uno de ellos, ¿no?, cuando a veces se apela a tantas categorías y se le atribuye la calidad de principio, que no es una recomendación también que comparto, es el contradictorio, o contradicción, o principio de contradicción, o en España el principio de audiencia también así llamado, etc. Esta es la garantía del proceso. La naturaleza misma del proceso está centrada en la idea que sea un lugar común en donde se respeten las participaciones de las partes para la toma de las decisiones, ¿no? Esto parece ser una obviedad, una cuestión de sentido común, ¿no?, pero es importante denotarlo. No es posible que un proceso pueda ser las decisiones intermedias o finales que se tomen en el proceso resultado solo de un diálogo entre una de las partes y el juez, o solo del juez, como un monólogo, ¿no?, sino que realmente sea un espacio, si se quiere, decía también Calamandrei, un espacio de democracia, espacio particular de democracia. Y además porque otro aspecto, y con esto cierro la idea del contradictorio, para poder compartir con todos ustedes la relevancia que asume para el proceso, ¿no?, su ausencia, su defecto, generaría, por supuesto, la inexistencia o nulidad del proceso. En cualquier caso, una noción fuerte del contradictorio, que es la que proponen los teóricos contemporáneos, como Picardi, por ejemplo, enfatizan la importancia de que no solo
solo en el inicio del proceso, no solo en la primera instancia, sino en cualquier grado de jurisdicción, el contradictorio debe desempeñar un papel importante como una condición para una adecuada decisión. La posibilidad de que las partes se les permita participar en toda decisión, al menos como regla, es la condición para una decisión que espera ser bien construida, una decisión judicial bien construida. En ese sentido, el profesor Ferrúa decía, y esto también lo menciona Tusset, que el sentido fuerte del contradictorio supone asumirlo ya no como una cuestión de un contradictorio en un aspecto subjetivo que interese únicamente a las partes, sino que también es un compromiso del Estado a través de los decisores. El juzgador ahora desempeña un papel fundamental como director del debate, como director de la discusión, como encargado y responsable de promover el contradictorio. Esto se le suele llamar como un contradictorio en sentido objetivo, una idea que trasciende al solo y mero interés de las partes, sino es una visión ultra partes, que trasciende a las cuestiones de las partes. La contradictoria no es una cuestión solo de las partes, pero que lo es, no solo, sino que interesa a la misma institución del proceso y, por tanto, el que dirige el proceso debe estar comprometido también para fomentar en todo momento el contradictorio. La función epistémica que me importa especialmente enfatizar es que también, decía el profesor Tusset, que el contradictorio no solo es un principio procesal, sino también una herramienta epistémica en tanto y en cuanto permite controlar la información. En diferentes ámbitos el contradictorio juega un papel importante, pero especialmente el razonamiento probatorio juega un papel fundamental como una herramienta adecuada que permite gestionar la información, exponiéndola a un control de las partes, ¿no? La idea del contradictorio en su función epistémica es concebirla como un mecanismo que permita filtrar de la mejor manera la información que las partes traen al proceso. Piénsense en el contrainterrogatorio, piensen en la necesidad de que siempre las partes tengan conocimiento de todo dato o información que se agrega al proceso y éstas tengan la posibilidad de discutirla, de controlarla, ¿no? La garantía de epistémica del contradictorio está en el hecho de que permite a todo dato que se agrega al proceso, cualquier información, estar expuesta a un control lo más intensamente posible por las partes, incluyendo el mismo juzgador. Esto es importante. Ahora paso a la segunda parte de esta ponencia, que es acerca de las pruebas de oficio. Y aquí también es otro ámbito bastante amplio y complejo, pero me bastaría decir que hay que distinguir muy rápido entre los diversos poderes que usualmente se le atribuye al juez, ¿no?, como resultado del procedimiento para impulsarlo o respuesta de algún pedido que hagan las partes. Sin embargo, el poder que me interesa remarcar es el poder que nace desde su propia iniciativa. Es muy común que los ordenamientos procesales, indistintamente del tipo de proceso en que estemos, que se le reconozca o atribuya a estos poderes ex officio, en general, sobre las cuestiones procesales, piensen en el Iura Novit Curia, sobre las cuestiones también para declarar nulidad de oficio, y también es un lugar común sobre los poderes probatorios ex officio también, ¿no? Lo que nos lleva a identificar a uno de ellos, entre tantos poderes probatorios, como bien el profesor Ferrer en su momento decía, de que no es el único, pero sí el que más quizá problemas genere, que es la prueba de oficio. Sin embargo, hay otros también del cual es necesario dar cuenta y examinarlas, como el poder de admisibilidad, el poder de hacer preguntas en audiencia, etcétera, etcétera. Bueno, este poder de oficio tiene como objetivo, al menos esa es su intención inicial, correcto o adecuado, porque busca mejorar el conocimiento de los hechos expuestos a una insuficiencia probatoria, ¿no? El objetivo central es un objetivo también epistémico, porque es una herramienta que le permite al juzgador mejorar la información en el conocimiento de los hechos, dada una situación de un vacío probatorio o una ausencia probatoria. Este es el objetivo, sin más cosas que ampliar. Eso es lo que debería considerarse a las pruebas de oficio, y no, por supuesto, que a veces en la práctica vemos que esta herramienta es utilizada para diferentes situaciones espurias, no con ese objetivo, ¿no? Y a veces se la ve como un lugar común para dilatar el proceso, para no querer resolver el fondo, etcétera, y tantas malas prácticas, por llamarlos así. Pero el objetivo central, cuando se decide que el juez utilice esta prueba o este poder, es
buscar mejorar el conocimiento de los hechos con esta nueva información que agrega. Y con todo lo que esto implica. Por supuesto que es un tema también controvertido y delicado. A veces la doctrina procesal asume una visión bastante escéptica a esta posibilidad, aunque los ordenamientos procesales siempre prevén esta posibilidad, siempre extraordinaria, siempre de última ratio. Ahora bien, expuesta así sobre los principales aspectos del contradictorio y sobre las nociones básicas de la prueba de oficio, me interesaría enfatizar de qué manera el contradictorio cumple este rol o función epistémica para la actividad probatoria, en particular de la prueba de oficio. Fíjense, si algo considero los ordenamientos jurídicos aceptan que el juez tenga estas atribuciones en mayor o menor amplitud de carácter probatorio y ex oficio, es porque la condicionan al ejercicio del contradictorio. Cada vez que el legislador atribuye una potestad probatoria ex oficio de cualquier tipo, en este caso la prueba de oficio, siempre la condiciona al ejercicio del contradictorio. Por supuesto, y parecería tener sentido porque de lo contrario podría resultar una decisión de carácter sorpresiva, una decisión hasta de manera exclusiva y excluyente a las partes. Por eso que el nombrecillo de prueba de oficio no ayuda mucho a comprender de qué trata este poder probatorio. Sin embargo, es una condición necesaria, y diría yo, de democratizar el poder en el ejercicio de este prueba de oficio, de este poder para ingresar nueva información. Entonces, pero el rol epistémico que me interesa enfatizar que cumple especialmente en la prueba de oficio es que cada vez que el decisor pretende incorporar nueva información en el ejercicio expreso de esta prueba de oficio o de cualquier otro modo, porque esto también pasa en la práctica, que a veces el juzgador incorpora nueva información y no tiene que ir declarando que está ejerciendo la prueba de oficio, sino de diferentes modos, pidiendo originales de documentos, incorporando un nuevo testigo, etcétera, pero agrega nueva información. Esto es expresa o implícitamente ejercicio de prueba de oficio. Bueno, para que esta información sea adecuada y pertinente y aporte realmente algo y no sea solo un mecanismo para dilatar el proceso, por ejemplo, como a veces incorrectamente se utiliza, es que tenga que someter al contradictorio, porque la nueva información que agrega no es originalmente propuesta por las partes, que es lo ordinario en base al principio de aportación de parte, principio dispositivo, como quieran ustedes mencionar, pero son las partes que ordinariamente aportan la información, tienen el monopolio de la información y por tanto son ellas que aportan toda esa información. Cuando el decisor extraordinariamente intenta aportar nueva información, debe considerar la necesidad de que sea primero, antes de ingresar esa información, puesta a consideración de las partes. Por decirlo en términos sencillos, la necesidad del contradictorio en su valor epistémico requiere que antes que el juzgador incorpore la información casi sorpresivamente, casi sin dar cuenta a las partes, tenga que poner la discusión, esa posibilidad, esa, si quieren, iniciativa. Simple y llanamente, en eso consistiría la función epistémica del contradictorio en la prueba de oficio. La conveniencia de hacerlo antes es porque la decisión final de incorporar esa nueva información, que linda un poco con la garantía de imparcialidad, con el principio dispositivo, con la carga de la prueba, etcétera, son varias categorías que están comprometidas cuando el decisor decide ingresar una nueva información, es que le permite justamente a las partes discutir esa nueva información. No cuando la información o el documento, piensen por ejemplo que quiere ingresar un título o un contrato nuevo, ya está en el proceso, sino ex ante. Esa es el ideal del contradictorio en su función epistémica, porque si es ante, le permite a las partes discutir esa nueva información. A menudo, cuando las partes incorporan cualquier dato en el ejercicio de su carga de la prueba subjetiva, si se quiere, las partes tienen esa oportunidad de discutir, ¿no? La contraparte puede, no sé, aportar nueva información en la contestación de la demanda, plantear cuestiones probatorias, en fin, poder discutirla. Bueno, cuando el juzgador decide incorporar esta nueva información, entonces debe también exponerla al contradictorio, porque es una información que va a ingresar al proceso. Y como saben, desde el punto de vista epistémico, cuando se añade o se agrega
una nueva información o se resta una información, siempre va a traer una consecuencia en la posibilidad de que esa decisión final sobre los hechos se maximice las posibilidades de acierto o se reduzca esas posibilidades o, por decirlo de otra manera, se incremente los riesgos de error también, ¿no? Siempre va a haber un cambio cuando se añade o se excluye la información. En este caso, el objetivo de la prueba de oficio es añadir nueva información para mejorar la calidad de esa información y para garantizar que esa información sea pertinente, adecuada y no sea una excusa más para no querer resolver el fondo, por ejemplo, o dilatar el proceso. Perdonen que le enfatice mucho esto, pero a veces en la práctica vemos cada caso en el ejercicio de la prueba de oficio con no fines nobles, ¿no? Entonces, necesitan ponerlo en discusión. Me queda un minuto y tanto para explicar por qué en el 10º pleno casatorio, no obstante de lo dicho, no obstante de la conveniencia de que el contradictorio sea ex ante, no obstante de que una discusión previa antes de ingresar cualquier información al proceso convendría para mejorar la decisión finalmente, para garantizar la pertinencia, para garantizar la utilidad, etcétera. En el 10º pleno casatorio civil, la Corte Suprema, tratando de la prueba de oficio, también desarrolla algunas reglas sobre el contradictorio. No obstante, los trabaja de manera no muy precisa a mi consideración. Considera que el contradictorio, y cito, puede establecerse de manera previa o diferida atendiendo a la naturaleza del proceso, ¿no? A pesar que hemos comentado aquí, y aunque muy rápido, por cierto, la necesidad y la conveniencia de que el contradictorio en estos casos resulte previa y no diferida, la Corte Suprema en este caso decide considerar que el contradictorio pueda ser también diferida o previa. Dicho de otro modo, interpretando esta regla, y con esto cierro ya la exposición, en la práctica, y habría que ver cómo está pasando en los casos diarios, si realmente los jueces utilizan de manera previa y diferida, pero le da la potestad al juzgador de decidir cuándo sería previo y cuándo es diferida. No obstante, como acabo de mencionar, las buenas razones por las que convendría de ser previa, en la práctica o en esa regla vinculante, deja al juzgador decidir cuándo puede hacer. Ahora, el criterio de naturaleza del proceso es súper indeterminado. No sé, ¿qué podemos decir sobre la naturaleza del proceso? Se han escrito tratados sobre la naturaleza del proceso en razón de la naturaleza de la pretensión, en razón de la complejidad de la pretensión, en razón si es más o menos escrita o oral. Son muchísimas consideraciones que hay que tener en cuenta por este criterio de la naturaleza del proceso. Para cerrar, creería que debería repensarse esta regla vinculante sobre la necesidad de considerar el contradictorio por este valor epistémico y por las razones que rápidamente he mencionado, que sea previa y no diferido, ¿no? El proyecto de reforma, por cierto, del Código Procesal Civil prevé esta posibilidad de que antes que la información se agregue al proceso, poner en discusión con las partes esta posibilidad, incluso llegar a la conclusión de que, si bien inicialmente era aparentemente necesario esta nueva información, llegar a la conclusión que no lo es finalmente y no decida incorporar esta prueba y resuelva con lo que obre en autos. Disculpen que haya abreviado el tiempo, aquí estoy viendo el reloj, así que quedo igual unos minutillos más para poder discutir sobre estas cuestiones que he comentado y solo una frase final que siempre creo que puede ser útil para reflexionar sobre la oportunidad cuando se utiliza esta prueba de oficio y por qué considerar al contradictorio como una herramienta de buena gestión para ese poder, para esa información nueva, ¿no? El problema, en definitiva, del poder no es per se, sino es el problema de sus límites. Es necesario siempre, cada vez que haya un ejercicio del poder, o controlarla, limitarla o establecer frenos y contrapesos, como lo querramos ver. Siempre, y en este caso de la prueba de oficio, el contradictorio juega este rol de balance en la buena información que se pretende ingresar extraordinariamente al proceso. Muchísimas gracias por su atención.